Bienvenidas, bienvenidos a In Situ. Hoy vamos a platicar con un especialista de la animación del alma, un músico, compositor, trovador, un sudcaliforniano muy querido, tanto en Baja California Sur como en Veracruz. Estamos hablando y vamos a hablar con Paulo Piña. Paulo, Hola, ¿qué tal? Buen día. gracias por venir, Paulo. No, pues de qué, aquí visitando su casa tan bonita. Cuando estás en Baja California Sur, cuando estás de vacaciones, me imagino vas seguido a los mismos rincones de niño, Pablo. Yo acabo de saber que eres de La Paz. Eh, ¿Cómo era tu ciudad de La Paz de niño? Creo que tengo el recuerdo muy obnubilado por mis actividades propias de mis estudios y de mi familia. Tu familia te puso a estudiar todo el día, ya, de ahí del talento y de Sí, ahí tu profesión ahora. sí, desde niño. Vengo de una familia de, bueno, dos científicos, ella bióloga, él químico. Y sus hijos Ellos, artistas, ¿no? ¿Todos? ajá, una cosa muy rara, ¿no? Eh, Aunque bueno, yo creo que no es tan rara porque tengo un poco la teoría de que los biólogos son artistas frustrados y cada año lo O compruebo sociólogos más. también, sociólogos. O sea, también los sociólogos, los antropólogos. O sea, más bien es que ellos llegan por ahí de los años finales 70, principios 80, llegan a vivir aquí, y viniendo de la Ciudad de México. Pero mi mamá nace en Veracruz, mi papá nace en la Ciudad de México y de repente los dos, después de estudiar en el IPN, se vienen para acá y en ese contexto es en el que nacemos mi hermana y yo. Entonces es una cosa muy rara porque capaz que yo tengo un recuerdo de La Paz todavía como si yo fuera un forastero, conociéndola en esos primeros 18 años de mi vida que fueron los años que viví aquí. eh, un poquito como desde fuera, ¿no? Aunque sí nací aquí, aunque aquí crecí, terminé mi prepa, hice mi servicio militar, aprendí a nadar y a tocar el piano, la carrera fue como que eferveciendo cada vez más, al grado que cuando yo salí de aquí salí como un tapón así de botella, expulsado, porque ya era urgente continuar estudios y empezar una licenciatura. Entonces, 4 años antes de que yo me fuera de la ciudad de La Paz ya estaba un poco lejano. Entonces siempre que regreso para acá, regreso un poco con sí, la nostalgia de las cosas con las que crecí, los sabores, los olores, los lugares, pero siempre con un ojo nuevo como forastero, ¿no? Como vamos a probar la comida, vamos a ver qué teatro se está haciendo aquí, qué música se está haciendo aquí. Entonces nunca lo he dejado de ver un poco desde afuera, ¿no? ¿Y te fuiste a Veracruz entonces porque está esta relación de la familia materna? Había una terna ahí que teníamos que decidir, que estaba entre la Ciudad de México, Monterrey, el Conservatorio de las Rosas en Morelia o Jalapa. Y la verdad es que sí me dio un poco de miedo irme a Monterrey o a México, porque en esos 18 años nunca viví en una ciudad más grande que La Paz. Y el Conservatorio de las Rosas, casualmente, que creo que de las dos escuelas de más alto nivel de música que están en una provincia un poco más pequeña, eran Morelia y es todavía Jalapa, Veracruz. Sucedió que precisamente cuando yo me fui para allá hubo una migración masiva del Conservatorio de las Rosas hacia el Conservatorio de la Universidad Veracruzana. Esta comunidad de músicos que llegaron allá venían con una dotación de maestros egresados de Harvard o de Berkeley, y entonces empezaron a llevar los festivales de jazz. En este caso a mí me tocó tomar, por ejemplo, el primer festival de jazz con un papelito de Berkeley, por ejemplo, ¿no? Que era como una ramita, y podíamos tener acceso a clases con ellos. Quien diseñó la maestría en la UB es un egresado de Harvard y podíamos tener acceso a clases con él, con musicólogos que venían de la Ciudad de México. Entonces era como muy atractiva la oferta estar en Jalapa, porque en ese caso el Conservatorio de las Rosas pues ya se había despelucado, ¿no? Todos se habían ido para Jalapa y era muy atractiva porque la vida era barata y era muy tranquila. Y bueno, casualmente pues mi familia es de allá, ¿no? La familia materna. Entonces como que todo se conjugó y creo que fue una buena decisión porque es una ciudad muy apta para estudiar.
Aquí hay muchos subcalifornianos bueno, de profesionistas ya de varias artes que son egresados de la Veracruzana de Jalapa. Sí, afortunadamente hay muchos. Bueno, de lo que platican casi siempre es que en tu caso llegaron todos estos músicos del Conservatorio de las Rosas, pero en sí Jalapa es como una capital cultural, ¿no? Sí, siempre lo ha sido y tanto lo es que llega a grados aberrantes como un cuarteto de cuerdas que toca en el Jardín de las Esculturas, que es un espacio del Instituto Veracruzano de Cultura, todos los domingos y cuesta 10 pesos la entrada. Ese es un ejemplo, ¿no? Otro, un concierto de una banda que se llama Junap, que es una banda de rock contemporáneo buenísima y cuesta 15 pesos la entrada, ¿no? Entonces, bueno, hay como que lo que sucede en Jalapa es que hay una sobreproducción artística. O sea, dices que estos precios son porque está devaluado y no porque es para dar acceso al uso de los espacios, Porque hay demasiado. pero se visitan, o sea, ese demasiado tiene pues su público. Sí, hay público, hay artistas, hay muy buen arte y no hay como la cultura de exportar. Ese es digamos que ese es el único detalle que podría ser como un paraíso para un artista, pero vivirlo ahí, al menos yo que estuve como 12 años, sí, más o menos, ya te das cuenta que puede ser un problema en realidad. Pero no sucede eso en todos los espacios, los sectores o los círculos culturales, que en rigor todos son muy localistas. O sea, Sí. recuerdo como algunas menciones que incluso París, incluso Nueva York, como se ve en las películas de Woody Allen, son espacios donde la comunidad artística o cierta comunidad o cierto colectivo es bastante reducido y como no hay esta conexión con los demás. Y sin embargo, han regresado muchos subcalifornianos como tú, bien preparados de ese ambiente. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es lo que un poco nos diferencia porque como salimos de casa tenemos la inquietud de regresar, ¿no? Nos sabemos ajenos. Pero también hay un fenómeno allá en Jalapa que es muy de absorción, que la gente se queda a vivir. Entonces, no sé, también los círculos de creativos a nivel nacional también son muy pequeños, ¿no? y cerrados. Es decir, de repente yo viajo a Guadalajara o me voy a Mérida y siempre hay amigos en común, ¿no? Entonces sí son cerrados. Y entonces te fuiste de Jalapa y te fuiste a la Ciudad de México para romper ese círculo. Un poquito, también por la desesperación, para poder crecer en lo económico, pero también en cuanto a público. Y precisamente esta es como la etapa de mi carrera que estoy viviendo ahorita. Llevo 4 años ya, voy a cumplir 5 allá en la Ciudad de México, aunque yo llegué con la idea de usarla como oficina, es decir, solamente pisar, estar 1 o 2 semanas y ver a dónde voy a viajar. Hasta la fecha lo he podido cumplir así. Me aviento estancias en La Paz de 3 meses, me pude ir a Venezuela 1 año, me puedo ir a Jalapa otra vez 3 meses, etcétera, ¿no? Entonces por ahí va la onda, pero sobre todo porque la Ciudad de México, ya lo dice Edgar Oceransky, es pues el resonador del país, aunque suene un poco... El ombligo de Sí, México. pues sí. De repente estamos como que queriendo olvidar esta idea de descentralizarlo en el sentido de lo creativo, o sea, más bien en cuanto a lo creativo, porque ahora tenemos las redes y en teoría cualquiera desde Mérida, cualquiera desde Santa Rosalía podría salir y ser conocido a nivel nacional. Sí conservamos esto a nivel sociedad de que si estás en México, no es que si no estés en México no existas, sino que si estás en México sí resuenas un poco más y se nota pues es muy claro pues después de dar, en mi caso, 4 conciertos seguidos en la Ciudad de México, crece mucho la actividad en redes, se publica más información, que si doy 4 conciertos aquí, 4 conciertos en En Monterrey, Jalapa, sí, en cualquier lado, claro. sí, entonces eso fue lo que me llevó para allá. Y sin embargo, sigues viniendo a Baja California Sur. Tu familia está aquí, tu hermana está haciendo una labor impresionante también en el teatro. ¿Por qué te hiciste
¿O por qué tomaste el camino específicamente de la música y la composición, Pablo? Pues la música capaz que fue como un poco obligada, y después sí me enamoré de ella, aunque bueno, yo siento que en México tenemos un problema muy grave de orientación vocacional. Yo incluso lo tuve a pesar de que desde niño estudié lo que me gusta, que después descubrí que lo amo. Sí me di cuenta que cuando yo llegué a Jalapa, el día que tuve mi primer clase en una carrera que se llama Educación Musical, que es una mezcla de pedagogía con música, cuando estaba tomando la primera clase dije, ¿en serio esto es para dar clases? O sea, era como, no sabía, ¿no? Por eso te digo, hay un problema bien severo de orientación vocacional que llega a grados tan profundos como el mío, O sea, donde... tú fuiste porque querías ser músico. Sí, pero No, ser no músico porque es... querías ser profesor de Ajá. música y la carrera era para ser profesor de música. Sí, o sea, digamos que yo estudié lo que ofrecía cada carrera, y una cosa que sí decidí es no pasarme 10 años para estudiar especializándome en un instrumento, que en mi caso era para pianista, pero dije, no, 10 años para eso, pues no. Entonces pensé, igual y me gustaría componer, igual y me gustaría ser musicólogo, igual y me gustaría hacer teoría de la música, pero no lo sabía. O sea, hasta esos grados llega la desorientación vocacional. Entonces yo me fui por esa carrera porque era la más amplia en posibilidades de estudio. Como te comentaba, en los últimos semestres tuvimos acceso a las primeras clases ya de maestría con estos maestros que los músicos, un chelista por decir algo, tenía que esperar 8 años para poder tener acceso a esas clases. Entonces yo dije, bueno, igual me voy para allá en lo que decido qué. Y sí, y realmente fue hasta creo que un año después de haber terminado mis estudios que decidí que quería ser compositor, y no solo compositor, sino compositor de canciones, y con una, digamos, rama en música incidental. Vamos platicando de tu obra en el segundo bloque, ¿te parece bien? Claro. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con Paulo Piña, compositor, músico sudcaliforniano, aquí en In Situ. Gracias por continuar con nosotros. Pablo, estudiaste la carrera y no era exactamente la carrera de músico, sino de pedagogo de la música. Quieres ser compositor, pero antes, más bien, eres compositor, discúlpame, eres compositor y sin embargo, también has dado clases, has participado en talleres para niños y te hemos visto varias veces presentándote ante un público infantil. Eh, ¿Qué capacidad puede llegar a tener un músico para proyectar conocimientos o mensajes? Híjole, depende mucho de a qué se dedique uno. Yo creo que no necesariamente como creadores tenemos la obligación, sí tenemos la posibilidad de hacerlo, pero pues lógicamente es una herramienta bien potente. En mi caso muy particular no quise dejar de lado el hecho de haber estudiado educación musical, y en lo que lo pude descargar fue en la producción de un audiolibro con cuentos de Julio Cortázar, donde se mezclaba mi trabajo como compositor de música incidental, que mayormente se ha desarrollado en el área del teatro, y donde se mezclaba también esta intención de acercar a los chicos a la lectura. Entonces, pues de repente nos dimos cuenta que lo de Cortázar era como que lo más inmediato, lo más cortito, lo más digerible, y bueno, ahí está, una producción que todavía está como por publicarse, un audiolibro que se llama Excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Y después de eso se deriva un espectáculo que se llama Brillantes Cucarachas Aburridas, que lo hago al lado de la maestra Mari Carmen Luna, que ella es maestra de preparatoria, maestra de teatro, y entonces también era como esta onda de a ver qué puedo aportar yo, ¿no? Bueno, lo único, porque realmente la labor didáctica o pedagógica no me llamó mucho la atención, pero creo que lo único en lo que hemos podido hacer, y esto ya tiene más o menos como 6 años que lo hacemos, es en acercar a los niños a la lectura a través de este espectáculo que se llama Brillantes Cucarachas Aburridas. Recuerdo mucho tu primer disco y recuerdo tanto además que se planteaba así como la nueva trova sudcaliforniana y en la radio pública estatal.
pasaban o utilizaban incluso tus temas Ajá. como cortinillas y bueno, yo conservo tu disco y lo escuché encantadísimo, me pareció muy nuevo. ¿Cómo es que surgió este primer trabajo donde ya eres un compositor en todos los sentidos de la palabra? Pues fue por el apoyo del entonces Conaculta y el gobierno de Baja California Sur. El disco se llama Canciones que hablaban de nosotros. Hoy día no existe, hoy día forma parte de una producción que se llama Antología, que se puede encontrar en todas las plataformas de streaming, en Spotify, por ejemplo. Y fíjate, pasa algo bien curioso, que igual y la gente que esté viendo esto va a decir, bueno, ¿y a mí qué me importa qué hizo el tipo este que está aquí sentado? Bueno, todo este preámbulo es que, hola, yo soy Pablo Piña, soy cancionista, y hago algo a lo que a mí me gusta llamar, y aquí creo que es donde desemboca todo el rollo, pop, fusión, neo-sud californiano, estridentista. Esto es porque, bueno, mi trabajo en realidad se centra en el estudio de la estética de las canciones a través de la fusión de estilos y el uso de una prosa informal, casi por decirle así, irreverente. Entonces, quien pueda acercarse a escuchar mis canciones podrá darse cuenta que, bueno, son como propuestas nuevas, tal vez un poco jóvenes, un poco frescas. Tratamos de irnos por un lado de la canción donde por lo menos en México no se ha transitado, que es como este lado, pues digamos, informal, irreverente, más no descuidado, más no algo que no se haya estudiado, con el fin de hacerle ver a la gente que las canciones pues no todas tienen que ser de amor, ni tienen que ser de protesta, ni tienen que... O sea, simplemente hay temas que pueden no hablar de nada, como una canción mía que se llama Porno Halloween, que es una lluvia de ideas que realmente no habla de nada, como otro tema que se llama Micro Pom Pom, o otro tema que se llama Gonzalo, que ustedes pueden escucharlos. Y no, son temas inconexos en cuanto a su contenido de letra, pero sí hay una cosa muy clara que se busca la experiencia estética del que escucha. Entonces pasó algo muy chistoso a propósito de este disco que ya tiene 10 años que se publicó. La mitad me ayudó a producirlo un maestro mío que a mí me gusta decir que me apadrinó, que es Daniel Tuchman. Él hizo la mitad aquí y la otra mitad la hicimos en Veracruz, entonces fue un trabajo así como que en fusión. Pero fue algo bien chistoso porque cuando se publica el disco, a mí me llegó una llamada para hacer una nota. Estaba yo en el dentista, por cierto, y me tuvieron que sacar las pinzas de la boca para que pudiera yo atender esa llamada. Y la nota era para Notimex. Todavía existía AOL y salió en Yahoo, en la página de Yahoo. Entonces, pues ya saben cómo son los periodistas, que me hicieron varias preguntas, ¿no? Y era de las primeras veces que yo hacía una entrevista. Y me dijeron, oye, y así de tu edad, ¿tú a quién conoces que esté haciendo lo mismo que tú? Y yo, híjole, pues no sé, a lo mejor pues David Aguilar en Culiacán, que ahorita está súper chido, ¿no? O a lo mejor Franco Narro en Los Cabos, o bueno, el mismo Daniel Tuchman que tuvo su época chida en los 80s y que pues sigue siendo, para muchos sigue siendo un maestro, pero pues la verdad es que no, creo que no hay ningún otro pues cantautor que esté haciendo lo mismo. Entonces sale la nota publicada y dice, el único cantautor de Baja California Sur fusiona la música tradicional con nuevos elementos. Y pues mucha gente se me fue encima, ¿no? Por eso. Aquí, Baja California Sur. Claro. Sí, pues sí, porque pues ya sabes, ¿no? O sea, había que darle un título. Fue gracioso y pues a mí me ayudó un poco porque también cuando viajaba a otras ciudades para hacer mira, ahí va el subcaliforniano. Ahí va el único, ¿no? Y yo, pues chido, gracias, ¿no? Pero pues incluso había un comentario que le hacían copy-paste, reclamando el lugar de los raperos, dónde estaban los apoyos para los raperos, y yo, o sea, nunca fue mi intención. Incluso el primer tiraje, digamos, de los diseños que hicimos, que incluían las portadas de discos, algunos cuadritos para poner en las mesas de los restaurantes, flyers, volantes, carteles, pendones, que fueron parte de la campaña publicitaria para ese primer disco. Nosotros nos quisimos ver un poco incluyentes y arriba decía, conoce la nueva música de Baja California, error.
Entonces me los rayaban los carteles y le ponían sur al final, ¿no? Pero bueno, yo digo, no soy ignorante de eso, yo nací aquí, yo quise que se dijera Baja California para hacernos incluyentes, ¿no? Porque sabíamos que, y además así fue, que en esa etapa íbamos a estar viajando a Tijuana, íbamos a ir a Sonora, íbamos a ir Si hubiera sido yo tu editor, te hubiera sugerido ponerle Golfo de California. Sí, ¿verdad? Y ahí quedaba todo. Ahí estábamos pues, incluidos en Sonora, Sinaloa también. Claro. O de la Baja, ¿no? Bueno, yo de repente así digo... No, de la Baja, de hecho, va contra las leyes de Baja California Sur. ¿eh? ¿Sí? Sí, hay una ley que prohíbe que utilices el nombre bueno, Baja a secas. Yo la única referencia que tengo es el coraje que le da mi madre ese cuando... Libro, ese disco fue acompañado de un librillo, recuerdo. Creo que además nunca se había visto esa calidad de producción, no solo del audio y de la calidad y novedad de las piezas, sino que además la producción misma, la edición así como objeto, fue muy especial. Sí se nota como un antes y un después, y bueno, creo que todavía no han aparecido proyectos que hayan sido así tan cuidados, tan profesionales, Pablo. 10 años después, no sé, o te has encontrado aquí últimamente algo así. Pues Puede ser la pregunta de tu periodista. La verdad es que no estoy muy en contexto y de hecho parte de las estancias, una de ellas es esta estancia que estoy haciendo. Parte de mi labor en las estancias que hago cuando vengo para acá, que sí han sido bastante largas a veces por incluso 1 año, 6 meses, 3 meses, o sea, siempre es como ir y venir, es hacer este turismo tanto gastronómico como musical y espero también pues como quedarme buenas sorpresas, aunque de repente escucho nombres que yo escuchaba en la prepa, ¿no? Como el grupo de Sónica, por ejemplo, ¿no? También me da mucho gusto porque quiere decir que los que estaban produciendo, que desde antes de que yo empezara, todavía están. Habría que ver qué se está haciendo. Sí, creo que sí hay. Yo no soy un gran conocedor, pero sí existen varios grupos que ya han logrado saltar, alguien diría, de la escena local a una escena mucho más grande, a veces hasta global. Pablo, ya casi vamos a concluir desgraciadamente por el tiempo, pero estás escribiendo todo el tiempo, estás componiendo todo el tiempo. ¿Y cuántos discos más han aparecido y cómo podemos conocer más de tu música? Pues ahorita en estos tiempos de las redes sociales, pues tan fácil como entrar a Google y escribir Pablo Piña. De más está decirles que en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos pueden encontrar como Paulo Piña. Hay un .com que se llama musicapaulo.com que los va a mandar también a Facebook y a Twitter y a Instagram. ¿Tú publicas por discos o vas publicando tus canciones conforme van, no sé, las vas terminando? Me gusta hacerlo por compilación, por discos, y obviamente hay plataformas como YouTube y Facebook que te permiten estar estrenando, ¿no? Por ejemplo, un viernes vamos a estrenar un video en vivo de una canción tradicional venezolana, ¡pum! Y hasta ahí, ¿no? Igual y es un tema que no queda nunca en un disco, ¿no? Pero son como sencillos, digamos. ¿Y cuáles son tus discos? ¿Podrías mencionar algunos de ellos? Bueno, ahorita en Spotify pueden encontrar el disco Antología, que se remasterizó en Jalapa, que contiene una fusión de canciones de 2 producciones del gobierno de Baja California Sur y el entonces Conaculta. El primero fue Canciones que hablaban de nosotros, que es el que mencionabas. El segundo se llama El cumpleaños del perro, y esos 2 discos se fusionaron en esta antología que está actualmente disponible ahí. Hay un disco en vivo que es un DVD grabado por Ritual Productora en Veracruz. El disco se llama Gracias por Nada. Ese ya se hizo con recursos de la beca María Grieber, que es un reconocimiento nacional que otorga el Auditorio Nacional. Con eso lo hicimos y estamos trabajando en la remasterización de ese disco y también trabajando en un nuevo disco que todavía no tiene nombre. Paulo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y realmente qué bueno tener esta fusión, ¿no? No solo de tu música, sino la fusión Veracruz, Baja California Sur, definitivamente es algo muy provechoso. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a usted que nos acompañó. Estuvimos platicando con Paulo Piña, compositor, músico, y como dice él, solo tienen que colocar su nombre entre comillas, Paulo Piña, y escuchar su música, conocerlo. Muchas gracias, hasta la próxima.